En Informe Pastrana TV hoy abordaremos el caso del niño que fue sacado de un hospital en Rosita porque sus familiares y pastores evangélicos dicen que está poseído por el demonio. ¿Esto es fanatismo religioso o cómo debe calificarse? Nos acompañará el sociólogo Bismar Ciero para abordar este y otros temas. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrana TV con Adolfo Pastrana Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa del día de hoy, miércoles 17 de mayo del año 2017. Vamos a tener un programa muy interesante más adelante. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Se demostró con el incendio del Mercado Oriental la capacidad antidesastre que ha llegado a crear el gobierno de Nicaragua debido a la comisión interinstitucional que pudo enfrentar semejante incendio de grandes magnitudes, que debido a al trabajo coordinado de esta comisión interinstitucional se evitó una catástrofe mayor. El gobierno anunció que se ha creado una comisión para inspeccionar los diversos mercados del país, todos los mercados, para ver cómo están en seguridad, evacuación, sobre todo los hidrantes para cualquier próxima eventualidad que no se puede descartar que vaya a ocurrir. La nueva pista, Juan Pablo II, va a agilizar el tráfico. Ya el Banco Europeo de Inversiones y el BCE ya garantizaron los 266 millones de dólares para ampliar la pista de 4 a 6 carriles, 4 o 5 pasos a desnivel o rotonda, y además se ha confirmado que se va a crear un servicio de transporte rápido, como lo que hemos visto en películas o en reportajes de Estados Unidos y de otros países, que son 2 o 3 buses juntos, donde caben más pasajeros. Eso es parte de los planes y proyectos. En las noticias internacionales, una avioneta con un grupo de estadounidenses a bordo se ha perdido en el Triángulo de las Bermudas. Las autoridades han localizado en las Bahamas, ubicadas en el Triángulo de las Bermudas, los restos de una avioneta que se perdió el lunes con 4 personas de Nueva York a bordo. Ha comenzado otra vez la especulación aquella de que hay un campo magnético en el Triángulo de las Bermudas que está alando todas esas avionetas, aviones, barcos, y las autoridades dicen que están tratando de encontrar a las sobrevivientes, si es que hay sobrevivientes de ese avión perdido. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a analizar hoy la situación de Venezuela, esto a pedido y presión de los Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno de Venezuela sigue enfrentando la arremetida de la oposición en las calles, que ha anunciado se va a mantener ahí en protesta, en medio de filtraciones de documentos, de estudios que han hecho llegar al Senado y al Congreso asesores del presidente Donald Trump y cercanos a la oficina de seguridad o al servicio de seguridad del gobierno del presidente Trump, en donde revelan que están en acciones coordinadas con la oposición en Venezuela para crear estos disturbios. Los demócratas del Congreso en Estados Unidos están pidiendo investigar al presidente Donald Trump con carácter inmediato. Ayer casi todas las cadenas de televisión hicieron programas especiales por la noche en las horas de prime time, acusando al presidente Trump de traición por haber entregado información de inteligencia a Rusia. Un grupo de congresistas demócratas está exigiendo esta investigación de una posible conspiración permanente, cuyo fin, aseguran, es impedir la realización de las investigaciones del FBI y del Departamento de Justicia en contra del presidente Trump, y por tanto están pidiendo que se investigue. Ya lo están comparando este escándalo como el Watergate, que llevó a la destitución o a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974 en Estados Unidos. En México se vive una jornada de silencio y protestas por ataques contra sus periodistas
En un solo día han asesinado 4 periodistas, lo que tiene conmocionada a la sociedad mexicana, sobre todo los medios de comunicación. El asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, ocurrido el lunes en Sinaloa, ha detonado los llamados de comunicadores para que se realicen jornadas de silencio y diferentes protestas con el fin de exigir un alto a la muerte o al asesinato de tantos periodistas. Y finalmente, Guatemala sigue complicada. Los carteles mexicanos están peleándose el control del territorio guatemalteco. El cartel del Sinaloa y el otro cartel se están disputando la zona de cultivo de la amapola, que es un insumo para la cocaína. De acuerdo a las autoridades, es un lío territorial que estalló en 1933 en 2 pueblos fronterizos con México, entre Guatemala y México. Está siendo usado por los narcotraficantes para traficar la droga y prácticamente apoderarse de parte del territorio de Guatemala, por lo que las autoridades mantienen estado de sitio y han suspendido las garantías constitucionales en esos 2 territorios de ese país en Centroamérica. Así está la situación esta mañana. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con el doctor Bismar Cielo. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros, enviar sus comentarios, sugerencias y preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Doctor Bismar Cielo, bienvenido al programa. Gracias, siempre un placer estar con ustedes y tu teleaudiencia. Bueno, hay tantos temas que comentar sobre situaciones sociales que están ocurriendo en Nicaragua, ya no digamos otras partes del mundo, pero nos vamos a concentrar en el territorio nacional. ¿Leyó usted la noticia de que la semana pasada un niño en Rosita, Puerto Cabeza, fue sacado de una clínica, de un hospital, estaba siendo diagnosticado, revisado por los médicos, encontraron que el menor de edad, creo que tiene 7 años, tiene anemia crónica y lo estaban tratando con eso. Los papás dijeron que no creían que él tenía eso, sino que era mal comportamiento
porque estaba poseído por el demonio. Y llegaron un grupo de pastores evangélicos a orar por él y se lo llevaron, porque dijeron que había que hacerle un trabajo de oración porque el muchachito estaba poseído por el demonio. Esto está llamando mucho la atención porque hace 2 semanas fueron encontrados culpables todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Vilma Trujillo, en Rosita. Ya fueron condenados a 30 años de cárcel, se le impuso esa pena máxima, pero esto ocurre también otra vez en esa zona del Caribe. En el mismo lugar. ¿Qué es lo que está pasando con esa gente? Primero vamos a hacer énfasis. El fanatismo se penetra cuando hay bajos niveles educativos. O sea, hay un fanatismo, o sea, eso es inevitable, un fanatismo religioso, debido a los bajos niveles de educación, debido a los altos niveles de ignorancia. Por un lado. Por otro lado, en esta zona, el pastor, el sacerdote, la figura religiosa se convierte en una autoridad. En determinado momento ellos determinan quién, e incluso hacen hasta transacciones comerciales, si puedes o no puedes vender tu vaquita, si puedes o no puedes vender tu propiedad. Ellos llegan a ser una autoridad plenipotenciaria, pues, una autoridad total. Y no hay peor relación, Adolfo, entre ser humano, pastor o líder, y ser humano seguidor. Esa es la relación de poder más vertical que puede existir entre los seres humanos. Eso hace que haya un sometimiento, eso hace que exista un complejo de inferioridad y creer que esa autoridad terrenal es la que te va a resolver toditito los problemas, ¿verdad? Pudimos ver en ambos casos después lo que le voy a llamar el ritualismo o el ritual. Empiezan a hablar en lengua, empiezan a hablar en otras lenguas, en otros medios de comunicación, formas de comunicación, expresan movimientos corporales fuera de la realidad. Ahí estamos casi llegando a un nivel psiquiátrico. ¿Por qué lo digo? A nivel psicológico, a nivel sociológico, psicosocial, el ser humano se debate en 2 aguas, entre la felicidad y la seguridad. Hay un texto muy famoso en El malestar de la cultura de Freud, donde él te dice, mira, por buscar tu felicidad vas sacrificando seguridad, o por buscar tu seguridad vas sacrificando felicidad. Un binomio, 2 paralelas que no se pueden juntar. Y si se juntan es la catástrofe. ¿Qué pasa con el fanatismo religioso en esta zona? Es bien arraigado, es bien fuerte. Yo hace como una década trabajé en crédito campesino, me tocó ir a una comunidad adelante de Pueblo Viejo, entre Pueblo Viejo y el Naranjo. ¿Esto es en Rivas? No, dando vuelta, también en Rivas, pero dando vuelta al lado de Ciuna. Y en Rivas estuve al lado del Ostional, que ahora es una zona bonita turística. Había una ciudad hay un poblado que ahí en Rivas, ante al Ostional, y el líder religioso me mandó a llamar. Yo no podía ir a hablar de crédito campesino con las 57 familias que habían en esa comunidad si no hablaba primero con él, y si yo llevaba dinero para el bienestar de esa comunidad, que se le entregara a él. Si iba a hablar con alguien, que hablara con él, y me hicieron tranque, me pusieron ronco, impedimento, porque había un pase real que pasaba por la propiedad de él para ir a las comunidades, y si no te daba el pase no entrabas a las comunidades que estaban adentro. Prácticamente él tenía como un, no sé si llamarle así, pues, como su reinado, pues, en esas comunidades. ¿Qué pasa? En Nicaragua estamos viviéndolo ahora más seguido porque está saliendo en los medios. Eso es muy importante. La sociedad nicaragüense se está informando de lo que está pasando. No quiere decir que estas cosas ocurren hasta ahora. No, esto tiene años. Esto es viejo, solo que ahora trasluce a los medios de comunicación. Ahora salen los medios. Yo recuerdo hasta hace pocos años, unos 10 años, en los hospitales a un enfermo te lo desahuciaban y la gente salía del hospital a la iglesia, al pastor, al curandero, a buscar una medicina, una curación alternativa. Eso es normal. Lo que pasa es que hoy se está viendo más a nivel de fanatismo. Se está acrecentando, además está saliendo en los medios. Lo que es que no salía antes en los medios. ¿Qué pasa aquí? 2 elementos. Por un lado, tenés el elemento cultural,
porque tenemos un alto predominio religioso. Nos han enseñado a que tenemos que tener una autoridad religiosa, una autoridad terrenal religiosa. No nos han enseñado un camino a la espiritualidad, a la felicidad. Nos han enseñado un camino de sometimiento hacia otro ser humano. Cuando un ser humano pasa a ser tu líder, vos te estás aceptando que tenés un complejo de inferioridad y que tenés que tener alguien mayor que alguien encima de vos humano para que te dé esa dirección, esa conducción. Por otro lado, a nivel cultural tenemos bajo nivel educativo. Cuando educativo no solamente es la primaria aprobada y la secundaria, no, de la familia. Ya la familia no lee en familia, ya la familia no le da elementos a los niños, a los jóvenes. Entonces crecen con ese elemento. Por un lado te mandan a una institución educativa, a una institución religiosa, disque para formarte, y cuando no pasa eso, te piden entonces que lo hagas de otra manera. ¿Qué es la otra manera? Que lo aprendas en la calle. Ahí viene el elemento clave, porque empezás a ver ese ser humano, a ese líder, como la persona que va a guiar tu vida. Ahí encuentra entonces lo que no encontró en la casa. Exactamente. Exactamente. Antes de que sigamos con su análisis, quiero que veamos el reportaje que presentó el Nuevo Diario en video sobre lo ocurrido con este niño. Por favor, veámoslo. Como podemos ver, es un niño que está saliendo del hospital, estaba ingresado, no lo pudieron atender y ahora deciden llevarlo a la iglesia para atenderlo allá en la iglesia y luchar con el supuesto demonio que lleva dentro del niño. Un grupo de evangélicos lucha por reprender un demonio que tiene adentro un niño menor de edad para ver si lo pueden sanar. Te debilitas ahora y te vas por tierra. Te debilitas ahora. Te llamas como te llamas, gigante, principado. En el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria. Ahora en el nombre de gloria, 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 en el nombre de Jesús. Está derrotado. Está derrotado. En el nombre de Jesús. Toda raíz de maldición ahora. Quema Jesús. Quema Jesús ahora. Quema. Quema Jesús. Padre bendito. Venga liberando, Señor. Quema Jesús. Venga liberando Jesús a la cruz. No, si nadie lo está agarrando. ¿Cuál es su valoración, doctor, de lo que vio en ese video? Primero, o sea, hay que ser claro, ahí hay un elemento bastante fuerte de intercultural. Ayer, casualmente, lo pusimos de ejemplo en una clase de psicología en la universidad, y dos de las estudiantes son de la costa caribe, y ellas hablan miskito, hablan mayagna, porque son de esa zona. Entonces, una de ellas, jugando, le decía a la otra, mira, después que vieron el video, hagamos que vos te desmayás aquí en la escuela, ¿verdad? Ahí en la universidad, en la escuela de psicología. Y ustedes dos que hablan mayagna empiezan a la una en mayagna y la otra en miskito. Vamos a decir que están hablando en lengua, ¿verdad? O sea, como un ejercicio para ver qué pasaba con la gente. Al final no se aclararon, pero yo lo quería hacer. Simplemente el ejercicio psicológico para ver qué pasaba en los otros 300 estudiantes que iban a ver cómo reaccionaba que la gente. Al final no lo quisieron hacer, ¿verdad? Pero sí lo saco a colación porque podemos ver que hay dos personas y siempre son mujeres y niños. O sea, aquí hay que tener clarísimo un dato. ¿Por qué tiene que ser siempre sacar demonio a niños, niñas y mujeres? ¿Y por qué no a hombres? Primer pregunta. Segundo, inmovilizan al niño hombres y siempre están las mujeres alrededor. Y están hablando no en lengua, hablan en el dialecto normal de la zona. Si es una zona del Triángulo Minero, ahí hay mayagna, ahí hay miskito. Hay una mezcla entre español y miskito porque es un nuevo dialecto que hay. Lo que pasa es que no le dicen, o le llaman miskito creol, que es dado allí. Podemos ver a la comunidad que está como alterada. Entonces hay una salida, primero religiosa, exacerbadamente, o sea, que se convierte en fanatismo.
Cuando aparece este fanatismo religioso, perdés todito tu concepto, todo tu grado de conciencia única de cultura. Te volvés un ser humano con niveles de inferioridad que te llevan en la búsqueda de esa seguridad que hay en el fanatismo religioso, por un lado. Por otro lado, podemos ver que hay una histeria colectiva, hay un grupo que está alrededor queriendo, dicen ellos, sacar o espantar demonios. Hay una frustración porque dicen sacarlo del hospital porque en el hospital no le están dando la atención debida. Entonces, hay un manejo, ¿no? Por un lado está el manejo de que si le dan o no le están dando la respuesta correcta a nivel de servicio de salud en el hospital. Y ante la falta de respuesta se ve atropellada tu autoestima, se ve atropellado tu derecho, entonces cae en un fanatismo. Ni la institución local médica te está dando una respuesta, mucho menos que y sale la religiosa dándote una respuesta. Entonces, ante la ausencia de una respuesta médica que vos decís tener, aparece la otra respuesta. Eso es lo que ellos quieren enfocar, lo que dicen ellos. ¿Qué pasa en la práctica? Un niño que dice el informe médico, según lo que lo expresaba el director del hospital, decía que tiene anemia profunda, o sea, bajos niveles de hierro, bajas concentraciones de vitamina K. Cuando vos tenés bajos niveles de un cuerpo, un ser humano, bajos niveles de vitamina K y bajos niveles de hierro, cuando caigan en una anemia profunda, se determinan, hay una lucha a nivel sanguíneo entre los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Al bajar esto se bajan también las plaquetas. Obviamente que lo que vas a tener es un delirio mental, porque el cerebro se alimenta de sangre y de oxígeno. Al llegar una sangre pobre en glóbulos rojos, pobre en hierro, pobre en glucosa, con costo tener sangre en el cerebro para respirar y lo básico. Bueno, lo que no sabemos es cuál era el comportamiento del muchachito que estaba enfermo, si es que tenía esos delirios por la debilidad que tiene el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona del país? ¿Hay histeria colectiva? Recordemos que en esta zona del Caribe no hace mucho, menos de un mes, un grupito de jovencitos y adolescentes, el famoso grisicigne. El grisicigne no es nuevo. El grisicigne existía desde la llegada de los invasores de la conquista hace más de 500 años. Aquí creían de que estaban poseídos los nativos, porque cuando vinieron los españoles se encontraron con crisis, o sea, con varias crisis masivas de grisicigne. Aquí el grisicigne es normal, pero yo lo estuve estudiando hace unos 7 años. Tuve la oportunidad de ir con un grupo a la zona y ¿por qué le pasa a mujeres y por qué le pasa a adolescentes? Esas eran mis dos preguntas que siempre yo me cuestioné. Al final llegué a varias respuestas. Por un lado, son mujeres adolescentes en su periodo reproductivo. Algo tiene que ver con el ADN, ¿verdad?, de esta cultura, de estas poblaciones, que cuando llegan a su etapa reproductiva se reproducen las hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales deben de producir algún tipo de alteración con las hormonas del cerebro y ahí debe haber algún cruce a nivel genético, a nivel hormonal, que altera tu proceso. Si genialmente en la adolescencia vivas en una zona del Caribe, vivas en Managua, donde vivas en cualquier parte del mundo, un ser humano que está en la adolescencia, empieza su producción de hormonas sexuales, empieza su producción de hormonas en el cerebro, empieza el enamoramiento y hay una alteración. Es normal. Para eso está la familia, están los papás, está la mamá, están los vecinos, para que te eduquen y te formen. Están las normas sociales para que te eduquen en esa forma. Cuando hay la ausencia de las normas sociales, cuando está la ausencia de los padres, cuando está la ausencia de la familia en valores, en formación, entonces este ser humano expresa de algo social y ahí se vuelve colectivo, porque de repente se junta un grupo de jóvenes y empieza a ver que la histeria, y como si yo menciono, el grisicigne es así, empieza con una joven que se llama María, por ejemplo, y si la María menciona a la Juana, entonces se lo pasa a la Juana, después la Juana menciona a la Jacinta y después sigue la Jacinta, y así empiezan a mencionar el nombre de cada una de ellas. Es obvio, alguien que está en un estado de delirio o de histeria va a mencionar el nombre de la persona más cercana. ¿Y quiénes son las personas más cercanas de una jovencita adolescente? Su mejor amiga o su compañera de clase.
Entonces empiezan a mencionar el círculo en el que está en ella. Y el que está desde afuera, que desconoce esa causa, dice, es que eran amigas, andaban jugando alguna cosa, de seguro eran brujería. Y no, lo que pasa es que es un juego psicosocial que cae en un delirio y se vuelve un problema psiquiátrico. ¿Qué hacer desde el punto de vista médico para evitar que sigan ocurriendo en la costa caribe de Nicaragua estas histerias, manipulaciones, fanatismo que está afectando a la gente? Nicaragua, yo creo que es hora de que aquí se empiece a regular varios elementos. Por un lado, así como existen instituciones del Estado, instituciones gubernamentales que regulan la participación de cuestiones sociales, debería haber cierta regulación a nivel religioso. Siento que se ha salido de la mano. De repente cualquier persona pone, yo digo un caramanchel, pues pone 4 palmas y ya dice que esa es una iglesia, un templo, y empieza a trabajarlo ahí. Hay que hacer una campaña educativa también. Hay falta de educación en esta zona. Los niveles educativos son bastante alarmantes. Yo he tenido estudiantes bachilleres de esta zona que cuando llegan aquí, incluso por la cuestión idiomática al principio, pero también tienen problemas de concentración por la lectura, no leen. Hay una falta de lectura a nivel nacional. Los jóvenes hoy no están leyendo. Están más sometidos a toda la tecnología. La tecnología los está llevando a unos niveles increíbles de ignorancia, dependencia, y eso provoca violencia. ¿Por qué provoca violencia? Porque no tienen el acervo cultural, porque no tienen base de valores, porque no han construido, no se han construido como ser humano, no tienen esa construcción social. Al no tener construcción social, el ser humano pierde y expresa cualquier cosa. Hoy un joven vos le mandás por un chat, yo no me explicaba antes cómo era que se comunicaban tan rápido, de repente eran amigos, uno de una comunidad de León con uno de Managua, pero ¿cómo? Bueno, la tecnología. Y llegan a encontrarse, se hacen pareja y de repente se dan cuenta que no tienen nada en común, ni familia, ni entorno social, ni entorno político, ni religioso, ni ideológico, ni nada. Se dan los trapos sucios, se pelean y vienen los problemas de violencia. La juventud está siendo descuidada por la familia. Los padres queremos vivir la adolescencia que nosotros no vivimos. Nosotros somos una generación que provenimos de la guerra, somos una generación que provenimos de desastres naturales, somos una generación que nos tocó madurarnos, como dicen, con carburo, muy jovencitos, nos tocó participar de muchas cosas. Hoy nosotros no queremos que nuestros hijos padezcan ni sufran eso y queremos vivir la adolescencia de ellos. Como yo no tuve un juguete, a mi hijo le voy a dar el juguete que le corresponde y el que yo no tuve, le voy a dar 2. Como yo no tuve internet, mi hijo tiene derecho y también le voy a dar la que me tocaba a mí. Dejen vivir a los hijos su adolescencia, no traten de vivirla por ellos, edúquenlo, fórmenlo. Sin educación y sin formación vamos a tener una sociedad. Yo solo me imagino en el 2025, en el 2030, esto va a ser terrible. Aquí lo que vamos a tener es un montón de jóvenes, un montón de frustraciones, aquí el nivel de suicidio va a crecer, aquí va a ser normal ver un joven envenenado, un joven colgado de un puente, más ahora que van a haber puentes a desnivel y todas esas cosas, ¿verdad? Segurito que ahí van a amanecer todos los fines de semana. Este montón de accidentes es producto de eso mismo, de la violencia, de la falta de formación cultural. Cuando digo cultural me refiero en valores, me refiero en que se reúnan como familia. Hoy te encontrás que es más fácil mandarle un chat, papá, ya está la comida, mamá, ya está la comida, y está en la cocina y lo pronto allá. Lo que ha hecho en gran medida la tecnología, las redes sociales, es alejar a los que están cerca y unir a los que están largos. Pero te digo una cosa, fíjate que estamos cerca de unos 3-5 años que ya la gente también se va a hastiar de las redes. Ya hay gente que, hay tantas redes sociales que ya la gente está usando 1 o 2, ya no están usando las 5 o las 6, y aún así hay gente que te manda a decir, no me mandes cadena, no me mandes esto, y empiezan a cortar y a cortar, y eso ya, o sea, su punto clímax ya pasó, venimos hacia abajo. Yo le doy gracias que llegamos hacia abajo, calculo unos 5 años y las redes ya van a pasar a ser ya algo aparte. ¿Por qué? Porque ya la gente está como decimos en Boinica, empachado, lo que llamamos la saturación ideológica. Nicaragua vive un proceso de saturación
Ese es el otro tema que quería tocar a la par de fanatismo. Permítame ir a unos mensajes y al regresar quiero preguntarle, porque tengo varias preguntas para nuestro amigo Bismar. ¿Por qué se acusa o se pone una denuncia contra alguien que dicen que es pastor evangélico por abuso contra un menor de edad e inmediatamente las autoridades van, lo apresan, lo encarcelan, ya lo van a condenar? Pero también hay sacerdotes que han sido acusados de abusar menores de edad y nadie los detiene ni nadie los acusa. ¿Por qué esa doble rasero? Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Tengo varias preguntas en unos minutos. Tengo aquí esta noticia: pastor acusado de abuso sexual a un menor de edad. Esta noticia circuló desde hace 2 días. Ustedes la pueden aquí apreciar, ¿verdad? Y aquí está la foto en donde está ya en la audiencia inicial este señor de nombre Luis Alberto López Arteaga, acusado de acariciar los genitales de un niño de 12 años. A mí me llegaron varios correos desde ayer, cuando estaba anunciando que iba a tenerlo a usted, pidiéndome que abordáramos este tema de por qué los evangélicos sienten que hay un ensañamiento en contra de ellos. Primero con el caso de Vilma Trujillo, porque insisten que este muchacho que fue condenado no era pastor y se le sigue llamando pastor. Y luego de que aquí alguien que sea de la iglesia evangélica que cometa un delito, inmediatamente viene el ensañamiento de los medios de comunicación, de las autoridades, lo detienen, lo apresan, ya lo llevaron a los tribunales en cuestión de horas, ya el juez ya programó la audiencia definitiva y ya lo van a condenar por haber tocado los genitales del muchachito, que es ilegal, es un delito. Pero dicen, aquí hay denuncias acumuladas en contra de sacerdotes que han abusado de niñas de 12, 13 años, 14 años de edad, algunas las han embarazado, las mamás han recurrido a la comisaría de la mujer, incluso ya están documentadas las denuncias en los centros de derechos humanos, en donde llegan a reclamar justicia porque dicen, primero, al sacerdote lo quitaron de una comunidad, lo mandaron a otra comunidad para protegerlo. La comisaría de la mujer nunca pasó el caso en los juzgados. Aquí está la evidencia: mi chaval acaba de parirle al padre X un hijo. ¿Y qué pasa que la justicia no actúa en ese tipo de casos? Primero, hay un elemento clave aquí. Nicaragua tenemos una carga fuertemente religiosa. Culturalmente somos bien arraigados la parte religiosa. Hasta hace apenas, a nivel sociológico, a nivel histórico, 100 años, puede ser una página en el libro de la vida de Nicaragua. Hasta hace 100 años teníamos la revolución de José Santos Zelaya, que fue la revolución que vino a dividir la iglesia con el Estado. Hasta hace apenas 100 años quienes manejaban los libros del registro civil, de los matrimonios, de los nacimientos, esto y lo otro, era la iglesia católica. Hasta hace apenas un siglo la Iglesia Católica tenía la educación en sus manos de la sociedad nicaragüense. Era normal que entre las 10, 12 familias pudientes, aristócratas de Nicaragua de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en cada familia tenía que haber un cura, tenía que haber un sacerdote, tenía
tenía que haber alguien de la estructura religiosa. Y la católica ha sido la predominante en Nicaragua hasta hace poco, hasta la constitución política en el 87, hasta hace apenas 30 años, dijo que iba a ser laica, pero hasta antes esa constitución aquí decían que eran católicos, apostólicos y romanos, ¿verdad? Que así tenían la constitución de Roma sobre Nicaragua. Entonces, en 30 años no vas a borrar 500 años, difícilmente a nivel cultural. La fuerza y el peso que tiene la Iglesia Católica histórica es una fuerza que está penetrada en toda la sociedad nicaragüense. Vos buscás las familias aristócratas, vos buscás las familias pudientes, las familias que han tenido el poder económico e ideológico de Nicaragua, y te vas a encontrar que han tenido un cura y un religioso. Vas a encontrar que han tenido bajo su dominio la educación, y te dicen la mejor educación está en los colegios privados y en los colegios religiosos. Entonces eso te lo dicen culturalmente y te mandan a prepararte y a estudiarte en un colegio religioso. Yo estudié en un colegio religioso. Yo estudié en un colegio religioso desde 4º grado, que fui becado a un colegio religioso. Salí del colegio público de 3er grado, en 4º grado, a 5º grado un colegio de hermanas religiosas y después pasé a un colegio de hermanos religiosos. Estudié hasta mi primer carrera en una institución religiosa, en una universidad religiosa de padres jesuitas. Mi segunda carrera igual como padre. O sea, hay un predominio en cuanto a la educación y la formación muy grande. ¿Qué pasa? No hay ensañamiento. Lo que pasa es que hay una cultura, hay una estructura que pesa. Cuando vos tenés una estructura religiosa que tiene 500 años, tiene escuelas, tiene universidades, tiene formación, va a pesar más que un pastor que lo saca de la manga de la camisa el día de mañana y decir que es pastor. Con mucho respeto a mis amigos que están en los sistemas penitenciarios, yo los visito una vez cada 2 meses, un martes cada 2 meses, y algunos salen o sea, no digo que no salgan reformados, salen de la cárcel a poner su iglesia. Yo conozco muchos casos, y después cometen violaciones, y cometen un montón de vejámenes y de abuso, porque no tienen una formación. Cuando aquí se cuestionó si era o no era pastor Rocha, el del corte de sal, en el caso de Vilma Trujillo, dijeron las autoridades, al final reconocieron que era un obrero, hago así por la comilla, era un obrero local. Aquí no tenemos, ya lo dije la vez pasada y lo reafirmo, no es un carnet el que va a decir si es o no es pastor, es la autoridad que ejerce en esa comunidad. O sea, al momento que se comete el delito, vos sos el líder religioso, vos sos el pastor y la gente te llama pastor. ¿Por qué cuando te llaman pastor y tenés todos los beneficios, no decís que no lo sos? Lo que pasa es que no hay una formación. Primero no hay una formación al líder religioso. Ah, pero me vas a decir, y los sacerdotes también tienen líder, van al seminario, sí, por lo que te decía. Mira, Bismar, me dicen a mí, por ejemplo, vos tenés pinta, vos sí tenés la característica, vos vas a ser el padre de la familia, el sacerdote que andamos buscando, porque tenemos que tener uno. En tu generación a vos te toca, pero a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres, que tenés vida sexual. Sí, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de eso. Pero vos tenés que ser la cara religiosa de nuestra familia. Y ahí entonces se viene bajo ese dominio desde la jerarquía religiosa, bajo ese dominio de la jerarquía de poder, se esconde. Aquí quiero ser claro, no importa la religión, se esconde, se soslaya, se esconde todos los vicios que pueda tener un ser humano. ¿Por qué? Porque tiene el poder religioso, tiene el poder económico, tiene el poder político, tiene el poder ideológico. Sobre todo el poder ideológico de poder dominar a otras personas. Tengo un mensaje de un televidente, dice, ¿será que tienen inmunidad? Pregunta este televidente. Y tengo también otro mensaje del amigo Carlos Escorcia, que nos está viendo desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Dice, si un marino de una base en el extranjero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos viola a un menor, como ha sucedido miles de veces, la policía del país donde sucedió el hecho entrega al violador al embajador gringo y se vuelve intocable. ¿Será que solo los sacerdotes católicos gozan de ese mismo privilegio del que gozan los marines de los Estados Unidos? Esto es inmunidad e impunidad, pregunta. Cuando hablamos de inmunidad,
es un binomio con la impunidad, van a la par a nivel ideológico. Cuando vos tenés una sociedad como la nicaragüense, donde tenés un arraigo religioso eminentemente católico, tiene un peso grande y fuerte. Existen casos, sí hay casos, están documentados, que solo los mueven, como decía, sí es cierto, solo los trasladan. Hasta hace poco teníamos un líder religioso, Nicaragua, que llegó a tener más peso que incluso que los presidentes de este país, llegó a tener mucho mayor poder que mucha gente, ¿verdad? Aquí el cardenal Obando era una figura político-ideológica con mayor peso que cualquiera. Aquí el cardenal Obando, él dijo un evangelio de apenas... ¿Saben cuánto tardó el evangelio en el 96? 97 segundos, 19 palabras. En semiótica a uno le enseñan a leer el discurso, leer las palabras, y cuál fue tu mensaje, la famosa parábola de la serpiente, pues, famosísima. Solo fueron 19 palabras las que emitió ese líder religioso en ese momento, en ese tiempo y en ese espacio necesario. Eso valió 1 millón de votos. 400,000 votos como mínimo que estaban indecisos, inclinó la balanza. Solamente 19 palabras en 97 segundos. ¿Qué te quiero decir con esto? Dos grandes cosas. Por un lado, el peso que tiene la religión católica y la estructura, la figura de poder. Ahora te voy a decir qué pasó 15 años después. Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Hay un cuestionamiento. Ahora, lo que dice nuestro hermano Escorcia, sin impunidad o inmunidad, y si el Marín... Vivimos a diario un montón de situaciones de impunidad a nivel social. Muchas veces a favor de un determinado grupo o de otro determinado grupo. ¿Qué pasa? En este caso, pesan los 500 años, pesan los seminarios, pesan las instituciones educativas. O sea, no voy a sacrificar un líder religioso que me ha costado 7 años formarlo en un seminario, 14 años formarlo en un colegio de primaria y secundaria, son 21 años de educación religiosa, a un pastor que en 6 meses lo convertí en líder de una iglesia. O sea, hay un peso cultural fuerte. O sea, difícilmente cuando voy a decir, el pastor tal, sí, lo acaban, y después sale la iglesia, en vez de avalarlo, de acuerparlo, decir, sí es cierto, es mi pastor, que no tenía el carnet, pero es mi pastor, con toda la fuerza del primer momento, lo dejaron huérfano, no fueron solidarios con él. ¿Qué hace el otro? Sí, es mi pastor, aquí lo tengo. ¿Qué hago? Solo lo voy a mover de aquí, me lo quieren agredir, aquí está conmigo. A ver, quítamelo, vení, quítamelo. No, aquí está conmigo. Pero ¿qué hace la Asamblea de Dios en el caso de Rocha? Ahí lo deja solo, desbaratarlo, agarrarlo pedrada. ¿Vieron que el comportamiento es diferente? Si la Asamblea lo agarra y dice, mira, lo voy a acuerpar, es mío. Que no lo eduqué, que no lo formé bien, bueno, le voy a dar sus coscorrones para que aprenda, pero es mío, y lo resguarda. Eso hace la Iglesia Católica como institución, lo agarra y lo resguarda a su pastor cuando está siendo sometido bajo cualquier escrutinio público. Eso te hace la diferencia de inmunidad a impunidad, porque vos ideológicamente estás trabajándolo y lo estás diciendo, y le decís, mira, es mío, está conmigo, porque te costó 21 años de educación y de formación. Tuviste que pagar no sé cuántos profesores, pagarle la comida, pagarle la manutención. Entonces, tiene un costo, tiene un valor para vos como institución religiosa. Pero si ni siquiera te costó, apenas salió de sistema penitenciario, se te apareció como pastor y vos lo nombraste porque te está sirviendo como una caja automática, donde no existe la caja automática para recoger el diezmo, feliz, no lo estoy cuestionando. Simplemente estoy diciendo el respaldo que tuvo uno y el respaldo que no tiene el otro. Si aquí hubieran respaldado
¿verdad? Respaldado, salía al frente, sí es cierto, él es nuestro, tengo un proceso de formación, se equivocó para papá y que es cierto, pues, todavía no había terminado sus estudios, por eso no tenía el carnet, apenas era un obrero que local, el discurso cambia y el discurso convence. Ya te dije como un discurso de 19 palabras en 97 segundos cambió la historia de este país. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero antes para volver sobre el caso de Vilma Trujillo. Solo quiero aclarar que aquí no tenemos ninguna animadversión contra la Iglesia Católica, ni contra ninguna iglesia evangélica, ningún pastor, ningún sacerdote. Tengo muchos amigos sacerdotes, estamos haciendo un análisis sociológico. Eso sí, somos enemigos de aquellos que cometen abusos contra los menores de edad y mujeres, y menores de edad y mujeres, y que creemos que todo aquel investido del manto religioso que sea, que cometa un delito contra abusos sexuales, debe pagar y debe ser condenado por ese delito. Volvemos en unos segundos para hablar del caso de Vilma Trujillo, no se vaya. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Conversamos con el sociólogo doctor Bismar Ciero. Usted vio el caso de Vilma Trujillo, aquí lo analizamos mucho, hasta que se llegó a la condena de los procesados. Personas humildes, campesinos, que sin embargo en todo momento cuando hablaban con los medios de comunicación, decían, nosotros le estábamos haciendo un favor a Vilma Trujillo, porque ella definitivamente estaba poseída por el demonio. Y nosotros estábamos aplicando lo que dice la Sagrada Escritura, de que podemos en el nombre de Dios expulsar demonios. Y eso fue lo que hicimos. Póngannos en libertad, nosotros no somos culpables. Delito es delito. Cuando un ser humano comete un delito sobre otro ser humano, es delito. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hicimos contra la mujer? ¿Por qué lo hacemos contra el niño y no lo hacemos contra otro hombre? Primera situación que quiero plantear. Porque es más fácil, culturalmente, hemos sido presa de la dominación hacia niños, niñas y mujeres. Hacia los hombres son intocables, esa parte no aparece incluso ni en las Sagradas Escrituras, dicen ellos.
hay una manipulación del texto bíblico. Hay una manipulación de la Sagrada Escritura. Cuando un ser humano se aferra a esto, fue lo que él empezó haciendo y él va a terminar diciéndolo. Porque él tiene un convencimiento pleno de inseguridad hacia sí mismo y él cree que estaba haciendo lo correcto, aunque él sabe en el fondo que todo lo que estaba haciendo a nivel humano era incorrecto, era un delito. Porque hasta que le descubren la soga con la que sometieron a Vilma Trujillo, que en paz descanse, hasta que descubrieron que fueron a traer una carreta de leña, vos te imaginas una carreta de leña, son varios quintales de leña, o sea, hay una premeditación, hay toda una preparación de algo, que si me convence o no me convence, no me va a convencer. Un delito cometido, están condenados, no les queda de otra, como decimos en buen nica, de decir esta mula es mi macho, aunque sea mula. O sea, no lo va a cambiar. Volvemos al tema de la carencia de educación que hay en esa zona del país. En nuestro país, esas zonas son altamente vulnerables por la falta de educación, hay un alto nivel de ignorancia, hay un alto nivel de falta de valores, o sea, la familia se encuentra desunida. Recordemos que hay distancias grandes que recorrer, el tiempo y la distancia implica muchas cosas. Muchas veces una jovencita o una adolescente se traslada desde su casa a la comunidad o a la comunidad donde tiene que ir a traer el recurso leña o el recurso agua 2 o 3 horas. En 2 o 3 horas de camino te puede encontrar a cualquier persona que te puede decir, mira, estás embrujada, te tengo que sacar los demonios, mira, te tengo que tener relaciones sexuales con vos porque tuve una revelación divina. Entonces aquella cree que es cierto. Vos te imaginas que te encontré sobre el camino y te dice tu líder religioso al que le crees más que tu mamá y a tu papá, que tuvo un sueño y que tiene que tener con vos relaciones sexuales para poderte quitar ese sueño. Y vos, como es la autoridad local y es lo que conoces y te dicen que tenés que hacerle caso, lo haces. Hay 2 elementos que quisiera aclarar. Siempre digo 2 porque tengo que dar uno de ponderancia racional y uno de ponderancia espiritual. El racional es la parte educativa, toda la parte formativa y educativa. El espiritual tiene que ver con vos mismo. Nadie más que vos mismo te va a decir qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no te debe llevar a hacer. Aquí tenemos situaciones muy graves, muy fuertes, debido a los altos niveles de ignorancia. ¿Y por qué hay ignorancia? Porque no hay formación en la familia. No hay formación a nivel de la comunidad. Cuando en la comunidad pones de líder religioso a alguien que no ha sido formado ni educado, va a cometer todito, va a sacar todito lo que tiene dentro de su personalidad, de su temperamento, todo lo malo que él tenga, todo lo dañino que él tenga, porque no hay peor cosa que juntar el fanatismo con el poder. Fanatismo y poder, aquí nomás lo podemos tener. Hace 10 años había unas... en el mundo, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo de lo que pasó en Siria, en la ciudad de Palmira, linda, una ciudad milenaria, una de las ciudades más antiguas de la humanidad, y fue destruida. Hay fotos, hay imágenes. Fue destruida por los terroristas de ISIS.